Hola a todos, ¿cómo están? Bendecido. Bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos, muchos problemas de todo tipo, porque obviamente el enemigo yo pienso que quiere que no estarnos abajo esta presentación. Yo les había hecho un bonito PowerPoint, pero no lo podemos conectar porque nos falta una pequeña pieza. Pero no importa porque lo voy a hablar así en voz alta y después van a tener que ver mi video donde lo voy a subir con láminas. El día de hoy yo preparé, bueno, de toda la abundante información que hay de Peña Blanca, yo quería hablar principalmente de los mensajes de la Virgen, porque pienso que es un tema que está poco abordado y no necesariamente bien dicho. Por supuesto que esto son como 900 páginas que podría estar hablando, pero quise hacerlo bien resumido para que se entienda bien qué fue lo que la Virgen nos quiso venir a decir con su visita aquí a Chile. Si pensamos en el universo, en todo lo que la Virgen habló en Peña Blanca, todos los diálogos que tenemos con Miguel Ángel, todo lo que hemos visto y recopilado, podríamos hacer 4 bloques temáticos de temas grandes que engloban todo lo que nos dijo la Virgen. El primer tema es la segunda venida de Cristo, que es uno de los temas más importantes y la razón por la cual la Virgen viene aquí a Chile y al mundo a hablarnos de la segunda venida de su Hijo. El segundo bloque de temática de la Virgen de Peña Blanca son las peticiones que nos hizo la Virgen. La Virgen nos pidió muchas cosas que nosotros teníamos que hacer y no se toman en cuenta. El tercer grupo son todos los milagros y prodigios que ocurrieron en Peña Blanca. La danza del sol, las lacrimaciones de la Virgen, los estigmas de Miguel Ángel, las imágenes que lloraron en la casa de la familia Aravena, las comuniones que vivía Miguel Ángel. Todas esas cosas no son efectos especiales, son parte de la comunicación que la Virgen nos vino a transmitir. Ya en algunos momentos las palabras y el mensaje era complejo y estos milagros y estos prodigios realzan lo que la Virgen nos está diciendo y también son temas que nosotros debiéramos meditar. No es como, qué increíble, sino que son parte de lo que la Virgen nos está hablando y es importante que nosotros meditemos por qué ocurrieron esos prodigios y esos milagros. Por ejemplo, la Virgen podría haber hecho florecer rosas en el cerro de Peña Blanca. Un milagro que hubiera sido increíble porque sabemos que no hay agua ahí, tampoco un lugar donde crezcan rosas. Junio no es época de rosas y todos hubiéramos quedado impactados, digamos. Ese milagro lo hizo en Guadalupe, al indio Juan Diego, pero no es parte de lo que ella nos quiso comunicar y por lo tanto hubo que llevar las patillitas de rosa y hasta los bidones de agua para que crecieran en ese jardín de la Virgen. Por lo tanto, todas esas cosas que sucedieron ahí en Peña Blanca nos tienen que hacer meditar por qué se escogieron, por qué el Señor las preparó para nosotros, por qué la Virgen nos mostraba esos milagros y esos prodigios, que además permitió que quedaran retratados para la posteridad con la precaria tecnología que había en la época. El último bloque de temática de Peña Blanca son las profecías que son de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. La Virgen nos dio muchas profecías de corto plazo, muchas, la gran mayoría ya está cumplida, como por ejemplo
el atentado a Augusto Pinochet, la muerte de Carol Ursúa, el terremoto del 85 y muchas otras que son más internacionales, que también ocurrieron, pero en el mundo. De mediano plazo podríamos decir la guerra del Golfo Pérsico, que también fue predicha aquí en Peña Blanca y ocurrió el año 91. Y ya de más largo plazo vendría la guerra de Chile con Argentina y también esa predicción que hace poco se cumplió, que era el Papa argentino y Papa americano. Una secuencia de papas que no nos hubiéramos imaginado nunca que se pudieran predecir 80 años atrás. Nadie sabe quién va a ser el Papa que viene y la Virgen lo anunció. Estas profecías es lo que le hemos dado más, hasta ahora, más importancia en Peña Blanca y no se ha transmitido el resto, los otros 3 bloques, digamos, de información que en definitiva son los que nos van a garantizar nuestra salvación. El saber qué va a pasar mañana o si el milagro o el aviso va a ser con luces, con un cometa o no, no nos garantiza nuestra salvación. Por lo tanto, no digo que las palabras de la Virgen sean en vano. Ella por algo mencionó esos profecías y esos mensajes, pero sí nosotros deberíamos darle más importancia a los otros bloques temáticos, sobre todo a lo que la Virgen nos pidió, y no tanto a las profecías que, si uno las estudia con cuidado, ya muchas están cumplidas. Muchas personas, bueno, esto por supuesto fue un tema, a mí no me tocó vivir Peña Blanca, yo tenía 7 años cuando comenzaron las apariciones y nunca estuve en el cerro ni fui testigo de nada. Pero sí, 40 años después, que es el momento en el que nos encontramos, sí tenemos mucha información respecto a Peña Blanca. Para darles un ejemplo que se entienda claro, a todos nosotros acabamos de vivir 4 años del presidente Boric. Hemos visto que él se tiraba por un refalín, hemos visto que 2 personas murieron en la Casa de Moneda, escuchamos sus declaraciones y tenemos una imagen o una idea de por qué sucedieron esas cosas. Sin embargo, en 40 años más vamos a tener un libro probablemente que él escriba, muchas entrevistas, la hija que acaba de tener a lo mejor nos va a poder contar cómo es Boric y posiblemente hayan archivos judiciales que también nos revelen exactamente qué acabamos de presenciar en estos 4 años de mandato de ese presidente. Bueno, un poco parecido ocurre acá en Peña Blanca. Como a mí no me tocó presenciar nada de eso, pero sí investigando se puede tener mucho más información que apoye lo que la Virgen decía en ese momento y que no se entendía tan claramente. En la presentación de hoy, por supuesto, he querido darle más importancia a los 2 primeros bloques que son la segunda venida y las peticiones que la Virgen nos hizo en Peña Blanca. Para hablar de la segunda venida de Jesús, yo he querido irme a la Biblia, porque Biblia y mensajes de la Virgen son una sola cosa. Ustedes pueden ver que la Virgen habla de lo que está en la Biblia con más detalle. Entonces, para que nos quede un poco claro cómo es la segunda venida de Cristo, tenemos que entender muy claramente cómo fue la primera venida. La primera venida de Cristo se caracterizó por 600 años de profecía. Hay que ponernos un poco en el zapato de los israelitas, que ellos tuvieron a Moisés, que les reveló la voluntad del Padre, ¿cierto? Y ellos practicaban esa fe. Sin embargo, el cielo tenía pronosticado un cambio, que viniera el mismo Dios a la tierra, y eso naturalmente que fue predicho por muchísimo tiempo. Ya incluso desde Génesis podemos ver que hay predicciones sobre la venida de Cristo.
que no era algo sencillo para el pueblo de Dios de esa época. El segundo punto en la primera venida de Dios a la tierra son los ángeles. Si nosotros analizamos la primera venida de Cristo, vemos que los ángeles tienen un rol muy importante. Se aparecen a Zacarías, se le aparecen a la Virgen María y a San José y a los pastores. Obviamente que se le aparezca a la Virgen y a San José es como un poco evidente porque ellos son protagonistas y la historia no era tan fácil, digamos, y por lo tanto requería de instrucciones especiales. Pero Zacarías y los pastores tienen una historia un poco distinta y quizás más desconocida. Zacarías era sacerdote del templo y en ese tiempo los sacerdotes engendraban a otros sacerdotes. Se transmitía la línea sacerdotal de padres a hijos. Pero entre el sacerdote de Zacarías y su hijo Juan el Bautista hay un cambio considerable. Ya no se desempeña el rol en el templo. Juan el Bautista estaba en el río Jordán. Es un sacerdote célibe, es un sacerdote penitente, es un sacerdote que bautiza. O sea, hay un cambio ahí y por supuesto que esta visita angélica tiene también un rol principal en la Biblia de hacer este cambio en cuanto al sacerdocio. La historia de los pastores también es un poco desconocida, porque si ustedes saben, el pueblo de Israel, Dios les dio un pueblo, se distribuyeron las 12 tribus y a las 10 tribus del norte las invadieron los asirios y a las 2 tribus del sur las invadieron los babilónicos. Para nosotros, Asiria y Babilonia es la misma cosa, es como si fuera el mismo pueblo, pero en realidad es como si fueran españoles e italianos. Son dos culturas muy distintas. En el reino del norte, los asirios trajeron inmigrantes y esos inmigrantes se casaron con los israelitas, situación que Dios les había prohibido, pero al casarse las mujeres babilónicas con los israelitas, destruyeron la cultura judía del norte. En el caso del sur, los babilonios tenían un sistema diferente. Ellos decían, para conquistar un terreno vamos a exiliar a todas aquellas personas que puedan organizarnos una rebelión. Por lo tanto, exiliaron a nobles, sacerdotes, políticos, a toda, podríamos decir, la élite del pueblo de Israel. Y dejaron solamente a los agricultores y a los campesinos para que cultivaran la tierra y pagaran impuestos. Ese era el sistema que tenían. Por lo tanto, estos pastores a quienes se les aparece los ángeles, se podría decir que es el pueblo, el remanente fiel de Israel. Por eso ellos tienen un rol, digamos, principal, porque durante más de 50 años ellos tuvieron que sacar adelante la fe que habían aprendido de sus padres lo mejor que pudieron, sin sacerdotes, porque estaban exiliados. Ellos son los pastores y ellos no solamente, si nos fijamos bien en ese pasaje de Lucas, ellos no solamente ven un ángel, sino que ven miríadas de ángeles. Bueno, el tercer punto de la primera venida son los signos en el cielo. Nosotros vemos que al pueblo de Israel, a los judíos, hubo ángeles que les dieron un mensaje, pero los que no eran judíos e igual creyeron en Dios, vieron la estrella de Belén, un signo en el cielo. La estrella de Belén, en rigor, según ChatGPT podríamos decir, o según la ciencia, no existe ningún fenómeno celeste que tenga una trayectoria y luego se detenga. No hay un fenómeno que sea de esa forma. Podrían ser dos fenómenos, que coincidentemente uno haga la trayectoria y el otro se detenga. Pero para los padres de la Iglesia, ya en el siglo II,
era claro que pudo haber sido un ángel el que trajo a los Reyes Magos, porque los ángeles son seres de luz. Y en muchos pesebres, sobre todo los pesebres europeos, en vez de colocar la estrellita, colocan un ángel arriba del pesebre. Por lo tanto, esto debería hacernos pensar de que los ángeles preparan también la venida del Señor, podrían eventualmente también haber traído a aquellos que se consideran o son representados en la Biblia como los gentiles, que son los Reyes Magos. Pero también hubo un grupo, dos personas que nos menciona la Biblia, que son Simeón y Ana, que son profetas del templo. Ellos, el aviso que recibieron fue un aviso carismático. A Simeón un espíritu lo llevó al templo, él dice que no pensaba ir ese día al templo, que él ya había recibido la profecía de que no moriría sin ver al Mesías, y va ese día al templo y Ana le confirma la profecía frente al Mesías. O sea, él no solamente tiene una profecía, sino que también Ana y ambos logran ver al Mesías. Ellos tuvieron, podríamos decir, un aviso carismático. ¿Qué ocurre con el resto del pueblo de Israel, del pueblo de Dios? El resto del pueblo de Dios no les quedó otra que la predicación de Juan, algo que para ellos era impensable. O sea, un sacerdote que ellos estaban acostumbrados que ejerza en el templo, a otro que está en un río y que se vestía de piel de camello, que para los judíos el camello es un animal dudoso, porque ellos tienen animales puros e impuros. Y para que el animal sea puro tiene que ser rumiante y con la pezuña redondita. Y el camello es rumiante, pero tiene las patitas, la pezuña abierta. Por lo tanto, para ellos es un animal dudoso. O sea, imagínense lo que puede haber sido para un israelita enterarse de la primera venida de Dios a la tierra. En la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y comía langosta. Y comía langosta, sí. Comía langosta, vivía así penitente, cosa que no se estilaba. En la segunda venida tenemos los mismos elementos. No hay profetas, porque tenemos la Biblia y tenemos las apariciones de la Virgen. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios no hemos necesitado de profetas. Ya tenemos toda la información que el cielo nos ha querido entregar. También tenemos a los ángeles. Si hay un tema que la Virgen tocó en Peña Blanca, en extenso, con todos los detalles, son los temas de los ángeles. Miguel Ángel vio ángeles, arcángeles, incluso los contó, nos dijo cómo eran, nos dijo que eran seres de luz, que no tenían alas, que eran brillantes, que eran puro amor, etc. Y la Biblia también corrobora que habrán muchos ángeles subiendo y bajando, preparando la venida del Señor, y también van a venir acompañando a Dios como corte celestial. Nosotros deberíamos pensar en algún minuto que en algún momento Dios va a bajar del cielo con su corte angélico. ¿Y cómo va a ser eso? O sea, porque estamos en pleno siglo XXI, donde hay drones, hay un montón de cosas que vuelan en el cielo, que forman figuras, y no va a ser tan claro para nosotros que es Dios lo que estamos viendo. En algún minuto vamos a ver a Dios bajando y no nos va a quedar la claridad de qué es lo que estamos viendo. Uno tiende a pensar de decir, es que si yo veo a Dios lo voy a ver inmediatamente, pero tenemos toda la experiencia de la gente que estuvo en Peña Blanca que veían lo que estaban viendo y tampoco algunos no creían lo que estaban viendo. Entonces, es un tema que nos deberíamos preguntar, o sea, ¿cómo va a ser eso y cómo yo me voy a dar cuenta realmente de que es el verdadero Dios el que está descendiendo a la tierra? O sea, de verdad tenemos que ser personas de oración
para que entendamos, el día que eso se produzca, no pensemos que es un engaño o lo que sea. Bueno, en la segunda venida también van a haber signos en el cielo. El Apocalipsis nos dice que hay el oscurecimiento del sol y la luna, van a caer estrellas, habrán grandes señales en el cielo, relámpagos, voces y truenos. Uno dice, bueno, yo cuando vea eso, es que obvio que voy a saber que es la segunda venida. Pero resulta que la Virgen nos dice acá en Peña Blanca que de aquí de Chile el aviso se va a ver muy chiquitito y que el milagro solamente se va a ver hasta 7 kilómetros alrededor de Peña Blanca. Esos van a ser los dos grandes signos que como chilenos vamos a poder ver. La Virgen nos dice que un cometa va a acompañar el aviso y ese cometa pasa de oriente a occidente. El oriente parte de Japón para allá. Por lo tanto, desde Chile debería verse mirando al mar y muy poquito hacia Japón. Pienso yo, y esto ya es una idea mía, de que esos signos son para los chinos, los vietnamitas, los de Corea del Norte, que no han tenido la predicación que tenemos nosotros. Entonces, obviamente, la señal que ellos van a tener para saber qué es lo que está pasando, imaginémonos a alguien de Corea del Norte, van a ser esos signos, los musulmanes. Todos esos pueblos que de alguna manera también quieren a Dios, van a ser advertidos con esas señales. Esas señales no son para nosotros. Nosotros ya hemos tenido información de sobra. Entonces deberíamos nosotros no guiarnos por eso, sino por lo que la Virgen nos ha dicho y lo que está en la Biblia. También la Biblia señala que van a haber avisos carismáticos. Se dice que en los últimos días los jóvenes tendrán visiones, sueños. Muchas personas aparentemente se van a enterar de la segunda venida de un modo más carismático. Y también va a haber una predicación. Se habla de 2 testigos, Enoc y Elías, que van a predicar la palabra de Dios en la época del anticristo y del falso profeta. Por lo tanto, nosotros como cristianos y como pueblo de Dios no deberíamos estar pensando en que llegue ese momento, en que esperando el aviso o esperando esas profecías que están tan de moda, porque todo eso no nos añade a nosotros ninguna información que nos convierta, sino que yo no digo que la palabra de la Virgen no sea importante, pero el saber que el aviso trae más luces o menos luces, o que va a haber una cruz en el cielo o no la va a haber, no nos convierte el corazón, no nos hace mejores cristianos, y a la larga eso es por lo que vamos a ser juzgados. Por lo tanto, nosotros tenemos que prestar mucho más atención en lo que nos dice la Virgen, en lo que ella nos ha pedido. ¿Y qué nos ha pedido la Virgen? Bueno, la Virgen nos hizo una larga lista de peticiones, porque aquí en Chile los chilenos no estamos preparados para nada, no estábamos nada preparados, y la Virgen nos dejó una tremenda lista de cosas por hacer. Yo enumeré 20, pero quizás se me pasaron varias más. Lo primero que nos pidió la Virgen es que recemos en la mañana. En la mañana, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al despertarnos. Ella ha pedido que recemos estas oraciones y que después habrá más tiempo de rezar otras cosas, pero que no dejemos pasar el inicio del día encomendándonos a Dios. También en ese mismo mensaje ella dice que si no hemos podido rezar en el día porque tenemos mucho trabajo, por lo que sea, que no dejemos pasar la noche sin rezar otro Padre Nuestro, otro Ave María y otro Gloria. Ojalá recemos el rosario, ojalá vayamos a misa, ojalá hagamos muchas cosas, pero que nunca dejemos de rezar por lo menos esas oraciones.
Yo investigando por ahí me di cuenta de que esta petición también se la hizo a los pastores de la Salet. También les pidió que rezaran en la mañana y también a Agnes Asagawa en Akita le pidió que rezara la oración propia que a ella le corresponde como sierva, que es la oración de los adoradores, que es la oración de su convento, de que ella tenía que rezar por el hecho de tener esa vocación. Por lo tanto, todos nosotros, pueblo de Dios, deberíamos por lo menos iniciar nuestro día al abrir los ojos con estas pequeñas oraciones. La Virgen también nos pide que a las 12 del día recemos el Ángelus. Esta oración del Ángelus es muy antigua. Ahí en la revista Misioneros de Dios yo me enteré, no lo sabía, que desde 1490 y algo se reza esta oración en la iglesia, y el Ángelus se reza en todo el año, excepto después del domingo, el lunes después del domingo de Resurrección, hasta el domingo de Pentecostés. Ahí se reza el Regina Coeli. Lo tercero que nos pide la Virgen es que meditemos constantemente la pasión del Señor. Esto, ¿cómo concretarlo, no? ¿Cómo concretar? Bueno, la pasión del Señor la meditamos cuando rezamos los misterios dolorosos, cuando rezamos el Vía Crucis y también cuando recitamos la corona de la Divina Misericordia, que no estaba en la época de Peñablanca, pero que también es un acto pequeño que nos puede llevar a también tener constantemente presente la pasión del Señor, que es muy importante porque uno no agradece si uno piensa que le deben todo lo que uno tiene. En cambio, cuando uno ve a sus papás, por ejemplo, y uno dice, pucha, mis papás se sacan la mugre por mí, uno recién ahí empieza a ser agradecido. Por lo tanto, como probablemente en Chile somos muy desagradecidos, tenemos que pensar muchas veces en todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Y con eso vamos a empezar recién como a ponernos en sintonía que la Virgen nos pide. El cuarto punto es leer la Biblia. Este es un punto que la Virgen lo ha dicho en muchas partes, pero que cuesta mucho que la gente lea la Biblia. Porque uno dice, bueno, es muy complicado, no lo voy a entender, etc. Pero la Biblia no es difícil de entender. Si uno la va leyendo de a poco, la Virgen ha dicho en otras apariciones, Medjugorje, por ejemplo, que podemos leer incluso un versículo de la Biblia, como mínimo. Como máximo, lo que uno quiera, pero como mínimo un versículo y meditarlo. La palabra de Dios verdaderamente nos transforma la vida, así como cuando, no sé si alguien recuerda, ¿sí? Las personas que van diariamente a misa. Las personas que van diariamente a misa, se dice que en 3 años leen toda la Biblia, pero en realidad eso es un mito, porque en rigor la Iglesia abarca todos los textos de la Biblia, pero no están completos. Por lo tanto, si ustedes quieren ir con el ritmo de la Iglesia, lean el texto de la Biblia y ahí se van a dar cuenta de que hay versículos que no han leído en misa, que los salmos son más grandes, que las lecturas son más profundas. Si ustedes lo hacen así, van a podérsela leer en los 3 años. Bien, la Virgen también nos pide rezar el rosario, pero en particular aquí en Chile pidió que junto con los misterios dolorosos meditáramos los dolores de ella, los 7 dolores de la Virgen. Y nos dio una manera de rezarlo. Yo aquí no lo voy a comentar porque sería muy extenso, pero la Virgen nos ha enseñado a rezar los misterios dolorosos meditando sus 7 dolores. También nos pidió la misa, ojalá diaria, en la medida de lo posible, dijo la Virgen. No todas las personas tienen la posibilidad de ir a misa
los horarios de misa son muy complejos para los que tenemos que trabajar, o nos ponen misa demasiado tarde o a las 12 del día y uno no puede salirse del trabajo para ir a misa, pero la persona que lo pueda hacer, ojalá pueda ir a misa diaria. Evidentemente todos los domingos, que es un tema obvio, pero la Virgen aquí lo recalcó porque no era tan obvio para todos. También nos pidió una visita al Santísimo. Dijo lo que más nos pidió la Virgen, que aunque sea 5 minutines, fuéramos al Santísimo, aunque sea 5 minutos. No necesariamente donde Dios está expuesto. Si no tenemos esa posibilidad, podemos ir a una parroquia donde esté el sagrario, a acompañar a Jesús por lo menos 5 minutos. Esto debería ser diario, pero no todos tenemos esa posibilidad. A lo mejor podemos ir 1 hora en algún momento de la semana. Ahí cada uno en conciencia lo tiene que ir viendo. También nos pidió la reparación a su corazón inmaculado de los primeros sábados. Esta reparación que se hace en el santuario tiene unos ciertos pasos que nosotros deberíamos tener en cuenta, que es confesarse 10 días antes, 10 días después, y meditar 15 minutos algún misterio del rosario. Sor Lucía de Fátima, que hacía esto frecuentemente, ella, como son 5 primeros sábados los que hay que hacer, ella los iba contando con los misterios del rosario, de los misterios gozosos. Así el primer sábado meditaba el primer misterio, el segundo sábado el segundo, el tercero, y así ella se iba acordando de los 5 primeros sábados de cada mes. La Virgen también nos pide hacer grupos de oración. Esto es muy importante porque si nosotros pensamos en otras épocas donde la iglesia ha estado mejor, nosotros deberíamos estar todos nosotros con un sacerdote aquí adelante escuchando su prédica. Pero tristemente estamos en un momento en el que la iglesia no está en su mejor momento y por lo tanto nosotros como ovejitas o rebaño de Dios deberíamos, la mejor manera que tenemos para sobrevivir es estando juntas. En los grupos de oración uno se apoya unos con otros, aunque a veces no nos conocemos tanto, uno escucha los testimonios de los hermanos que están pasando un problema, se están separando, tienen un hijo enfermo, etc. Y uno va rezando por esa persona, y esa persona también en otro momento rezará por uno. Entonces es muy importante mantenerse unido porque eso nos da una fortaleza en estos tiempos que es muy importante. Si estamos solos, sin sacerdote, y nos podríamos ir para cualquier lado, pero nuestro grupo nos van a ir apoyando y nos van a ir ayudando. También nos pidió la Virgen salir a misionar. Hoy día nos damos cuenta que los tiempos son súper difíciles. Uno ve que en su propia mesa de Navidad, que es una celebración católica, uno tiene de todo sentado en la mesa: personas homosexuales, gente con problemas de droga, alcohólicos, personas que conviven, que no quieren casarse, etc. Todos esos sentados en nuestra mesa de Navidad y nadie quiere rezarle al cumpleañero que es Jesús y que es una fiesta católica. Entonces la misión es tanto en la casa como afuera. O sea, todo momento deberíamos salir a misionar, y se puede misionar de distintas maneras: ir casa por casa, hablando con las vecinas, haciendo un grupo, rezando el rosario en la plaza. Hay diferentes maneras. YouTube también nos permite misionar y dar a conocer la palabra de Dios. Entonces hay muchas formas que nosotros podemos ocupar para poder misionar, sobre todo las abuelas. Yo me doy cuenta en mi casa, yo no tengo hijos, pero mis hermanos se desviven tratando de hacer que los hijos vayan a misa y crean en Dios, y los hijos no le hacen ningún caso, pero si lo dice mi mamá, se sientan y la escuchan. Entonces, de verdad que los abuelos tienen ahí un poder increíble sobre los nietos y que son escuchados y queridos. Todos quieren mucho a sus abuelos. La Virgen también nos pide acá en Peña Blanca que usemos
sacramentales y devocionales. Los sacramentales que nos dejó es el ictus para poner en las puertas de las casas, que si se usan con fe y devoción, protege la casa y las personas. Si se usa solo así como por si acaso, protege a las personas nomás. Y casos hemos visto, hay muchos testimonios de ictus, hay testimonios de ictus que han salvado casas de incendio, que han salvado casas de inundaciones, de terremotos, incluso de ladrones. Perdón, muy breve. Lo mismo que dices tú me hace mucho sentido porque el año 2010, cuando fue el terremoto, hubo personas que tenían el ictus en su casa, pero la casa igual sufrió daño, pero la familia quedó protegida. La familia queda Hay protegida. una persona en Curicó, muy devota de Peña Blanca, estaba con la mamá y vio que se empezó a caer todo, porque Curicó el terremoto fue grado, se dice que incluso grado 8. Dicen los estudiosos, incluso porque se taparon las cifras, otro dato. Pero lo que me llama la atención y me hacía ruido era cómo mucha gente se le habían salvado sus casas porque tenían el ictus, pero me llamó la atención que más que a la casa se salvaron las vidas humanas de las personas. Eso. Hay unos testimonios, sobre todo uno de Perú, en donde el Sendero Luminoso colocó un auto con 60 kilos de jamón gelatina en la puerta de la casa. Las casas en Perú no son como en Chile, son mucho más enclenques, podríamos decir. Y la persona que estaba dentro de la casa tenía su ictus en la puerta y tenía a la Dama Blanca La Paz en su velador. En ese momento en que explota el auto, el marido venía entrando en el auto. Y por lo tanto, al marido no le pasó nada, el auto quedó pérdida total. A ella se le cayó el techo de la casa completo, pero no cayó en el altar de la Virgen, sino que cayó en todos lados menos. Y entonces ella agarró su virgencita y su hija, chica, dormía en una cama con camarote y atinó a ponerse debajo de la cama y también se salvó. Ellas salieron caminando por arriba de los vidrios, se les cayó todo el techo, la puerta con el ictus salió volando y ellos caminaban a pata pelada, porque era a las 10 de la noche, por encima de los vidrios sin cortarse. Pero no solo eso, además se salvó el perro, que no quedó sordo, los perros no están preparados para una explosión, y tampoco su canario, lo cual era increíble porque los canarios de la nada se mueren. Y ella lo tenía colgando, el canario se zamarreó y tampoco le pasó a nada, a nadie y a ningún ser vivo de su casa. Ella perdió todo, pero no pasó nada en la casa, lo cual es realmente impresionante. Uno de los testimonios del ictus, hay muchos más, pero eso es realmente increíble. La Virgen también nos regaló una medalla que nosotros podemos usar para la protección personal y también para la conversión y sanación. Las medallas realmente tienen mucha, si se usan con devoción, no por si acaso, no porque puede ser que me salven, no. Si se usan con devoción, sirven también de escapulario y también tenemos muchos testimonios de personas que usando la medalla se han salvado de grandes cosas. También hay otro testimonio ahí en Perú, un momento, de una niña que lo asaltó Sendero Luminoso, le puso acá una metralleta, y ella por su medalla se encomendó a la Virgen y simplemente los dejaron a la orilla de la carretera y siguieron. Era un secuestro y se salvaron de esa situación. ¿No se podría mandar a acuñar en lo mejor metal? Porque realmente son muy débiles. Hay entiendo de plata y hay de estaño, creo que es el otro material. Yo solamente tengo esa, no de plata. En el santuario venden de plata. Esta que yo tengo es de plata y tiene mejor duración. En el santuario de Peña Blanca. Ah, perfecto.
Ahí la puede conseguir. Gracias. Yo quería dar un testimonio a través de la medalla, Ujú, que fue bien impactante porque andamos en la carretera austral con mi marido y estamos justamente de Villafir y vamos a echar gasolina y justo estaba mala la máquina. Y ella es muy ujú. precario todo, entonces, bueno, yo quería sacar mi celular y estaba en la mochila detrás de mi esposo. Entonces tuve que dar la vuelta y abrí la puerta de atrás para sacar la mochila. Y mi marido, por querer salir de ahí, no se dio cuenta que yo había abierto la puerta. Y me pasó la carne en mis pies, en mis pies. Y como yo grité, él se quedó así como estático y quedó Arriba. varias minutos, esos grandes, cargado porque ya nos devolvíamos hacia arriba. Y no me pasó. No se me rompieron mis huesitos, ni se me reventaron los dedos. Increíble, Yo dije un milagro de Virgen, nada más. por supuesto. Y es verdad. Vamos a recopilar ese testimonio para la recopilación de testimonios que estamos haciendo. También la Virgen nos pide un devocional que es el uso del velo. Ese es un tema que nosotros deberíamos usar frecuentemente. Es difícil conseguirse velo, yo sé todas las complicaciones que tiene usar velo. En algunos lugares, algunas iglesias, los sacerdotes lo toman como una ofensa y reclaman mucho si uno se ocupa de velo, pero es algo que la Virgen lo ha pedido y es algo que ella quiere recuperar. Sí. Perdón, disculpa. Sí. Yo no sé si tienes contemplado esto que puedan producirse ese diálogo. Sí, no, se están haciendo preguntas, sí. Por la sencilla razón de que más rato vamos a poder dialogar y contar los testimonios. Eso viene en la otra parte, para que así no Sí, sea tan extenso, sí. no perdamos tiempo, y porque a las 12 tenemos la Santa Misa. Ujú. Entonces, por esa razón, disculpa. Sí, no hay problema. Bueno, del velo yo quería recordar que en realidad la Virgen nos pidió usar un velo azul a los misioneros. Ese es el traje de los misioneros. Pero se hizo costumbre en Peña Blanca el usar el velo blanco porque en esa época nadie tenía velo y era como lo más sencillo de fabricarse uno mismo. Y ahí quedó como un poco la costumbre de usar un velo blanco. Da lo mismo el color. Realmente la Virgen no hace, digamos, una diferencia por el color, pero sí quería señalarlo porque uno tiende a pensar de que el velo blanco es el que hay que utilizar, pero la verdad es que uno puede usar de cualquier color y deberíamos usar un velo azul para que se identifiquen bien quiénes son misioneros y probablemente la gente se pueda acercar a esas personas. La Virgen también nos pidió con mucho hincapié en que hiciéramos penitencia. Penitencia no es lo mismo que sacrificio, hay una diferencia ahí. El sacrificio es algo que uno ofrece voluntariamente a Dios, es decir, me voy a ir caminando, no voy a comer este día, o voy a ofrecerle a Dios, qué sé yo, algo que me cueste mucho, etc. Pero la penitencia es ofrecerle a Dios lo que te toca vivir. Es mucho más difícil, porque en el caso mío, por ejemplo, me toca vivir a un jefe mal genio, que te pide las cosas 5 minutos antes de que te estés yendo. Ese tipo de sufrimiento, un dolor de cabeza, una enfermedad, un marido mal genio, unos niños rebeldes, todas esas situaciones, vivirlas lo mejor posible. Esa es la verdadera penitencia, vivir nuestra vocación lo mejor posible, que en general a uno le pasa eso y uno lo vive renegando. O sea, a mí mi jefe me pide 5 minutos antes que me estoy yendo y yo, pucha, otra vez. Bueno, hay que tratar de ofrecerlo a Dios y
eso tiene mucho valor. La Virgen hace hincapié acá en Peña Blanca de que nuestro trabajo tiene mucho valor para el cielo. O sea, uno a veces se frustra porque no tiene mucho tiempo para rezar. Pero el valor del trabajo que nos toca hacer, una cazuela, por ejemplo, limpiar la casa o bien ir a comprar el pan, tiene muchísimo valor para el cielo. Y muchas almas también se pueden salvar ofreciendo lo que nos toca hacer, ofreciendo el dolor de cabeza o algo así. Es importante cuando se habla de la penitencia, destacar el sentido de la reparación por nuestros pecados. Por eso la penitencia que nos da el sacerdote en la confesión. Pero no nos podemos conformar con la penitencia que hay que hacer cuando nos confesamos, porque incluso cuando se nos olvida o no la hacemos por omisión, tenemos que confesarnos que no hicimos la penitencia, ¿ya? Porque pasaron 1000 cosas. Entonces, a la penitencia que nos da el confesor, tenemos que añadir siempre nuestra penitencia diaria, porque es la reparación que vamos a estar continuamente haciendo por nuestros pecados, porque nunca vamos a poder satisfacer lo suficiente a Dios por nuestros pecados. Claro. Bien, la Virgen también nos pide algo que es obvio, pero no es tan obvio, que es confesarse. Nosotros deberíamos confesarnos frecuentemente. Yo sé que es difícil, que cuesta un montón conseguirse un sacerdote. En mi caso me ha tocado acechar a un sacerdote que sale a pasear a su perro para que me confiese. Y muchas otras cosas más que uno tiene que hacer para que el sacerdote te vaya a confesar. Pero es un tema que uno debería tener en cuenta. En la catedral siempre hay confesores. Ah, buenísimo, buenísimo. Pero muy difícil en mi caso. Sí, cuesta harto. En las Mercedes también. ¿En dónde? En las Mercedes. Perfecto, perfecto. En San Andrés, antes de misa, media hora antes estaba un sacerdote en el confesionario. Muy bueno. En la catedral de 10:30 a 12. Perfecto, muy buen dato, gracias. Bueno, otras peticiones que nos hizo la Virgen es encomendarnos siempre a San Miguel Arcángel. De verdad, yo lo digo, o sea, obviamente todos lo sabemos porque se nos ha dicho muchas veces, pero desde que estoy empezando a practicar esto de encomendarme a San Miguel Arcángel, de verdad que me protege de todo, de muchas cosas y responde rápidamente, así que es algo que deberíamos tener muy en cuenta porque además Chile es un país acontecido, o sea, aquí pasa de todo y la verdad que encomendarse a San Miguel Arcángel es algo que deberíamos tener a mano. También se nos pidió rezar mucho por Chile y se nos dio en particular la oración al Ángel de Chile. Yo estuve buscando, porque a los pastores de Fátima también tenían su ángel de Portugal y también se les pidió rezar. Pero buscando ahí en todo lo que pude buscar del internet, solamente Chile y México le rezan al ángel del país. Así que es un poco triste, entiendo que era una costumbre que existía acá en Chile y que se ha perdido, porque teníamos un ángel de Chile, yo pensé que esto había surgido en Peña Blanca, pero ya estaba el ángel de Chile antes de Peña Blanca, y deberíamos encomendarnos a él y rezar mucho por Chile, que de verdad que lo necesita. Hay procesiones. A ver, lo que pasa es que, por lo menos en mi país, yo soy colombiana y allá también tenemos nuestro ángel y la mira. oración del ángel. Cada país, porque yo tengo entendido que cada país tiene su Sí, cada país lo tiene, pero yo no sabía que existían devociones. El calendario litúrgico antiguo contemplaba, antes de la reforma del año 70, contemplaba en algunas naciones, especialmente de lengua hispana, la celebración del ángel del país, Mira. del reino, Yo no sabía. el día 3 de octubre. Mira, Sí, acá se hace, y de ahí una procesión que... en la Virgen del Carmen, sí. Sí, pues, ese ángel de Chile estaba antes de Peña Blanca. Sí.
Incluso en la catedral hay un ángel de Chile dibujado en el techo, yo no tenía ni idea. Bueno, también nos pidió, así como rezar por Chile, pidió especialmente que rezáramos por Rusia e Israel. Dos naciones que de verdad tenemos que rezar muchísimo porque así como hay eventos, digamos, catastróficos, también estas naciones pueden desencadenar terribles guerras. Sí, el vestido también. Sí, bueno, la Virgen también acá, yo estoy hablando en términos generales de las peticiones que nos hizo la Virgen, pero la Virgen fue a niveles de más detalle, o sea, no vengan con pantalones apretados, no usen pantalones blancos, pónganse vestidos, no toquen cacerola, o sea, muchas cosas como muy domésticas que nos dijo la Virgen también acá en Chile. ¿Alguien quiere decir? Bueno, como palabras finales de esta presentación, para no hacerla tan extensa, les quiero contar que la situación que existía en Chile al momento de las apariciones era muy especial. En el momento en que vino la Virgen era realmente el peor momento de Chile. Existía una posibilidad real de guerra con Argentina. La iglesia estaba, voy a decirlo, distraída. Una iglesia en su jerarquía estaba muy metida en política, en desmedro de cuidar de sus ovejas. Por lo tanto, se le suma también una cesantía del 23%. El país estaba muy mal y había gente sin comer. A mí me tocó personalmente gente que tocó el timbre de mi casa pidiendo pan duro. Una situación que de verdad uno no se puede imaginar el nivel de hambre que puede tener una persona para mendigar pan duro. Y además el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era una rama del Partido Comunista, una rama armada, estaba iniciando una guerrilla aquí en el país. Yo menciono estas situaciones porque la situación de Chile en ese momento es muy parecida a la situación del mundo en este momento. Por lo tanto, debería hacernos reflexionar de que si bien el mensaje que se dio aquí en Chile es no solo para los chilenos, sino que es un mensaje universal. La Virgen, lo que hablaba aquí, uno tiende a pensar que como decía tantas cosas sobre Chile, hablaba incluso del presidente, de varias cosas, es un mensaje chileno. No, es un mensaje para todo el mundo, porque las situaciones que se viven en Chile hoy son un reflejo de lo que se vive, o sea, que se vivía en ese tiempo, son un reflejo de lo que se vive en el mundo hoy día. Por lo tanto, esta aparición no es algo del pasado, es algo que está más vigente que nunca. Y por eso yo pienso que la Virgen le ha dado una nueva importancia, un nuevo realce. Bueno, eso más o menos es mi presentación. Muchas gracias.